Hay sociedades, como la norteamericana, por ejemplo, que están acostumbradas a los niños y a veces parecen sociedades hechas para los niños. Pero no hay ninguna, o casi ninguna, que esté hecha para los bebés. No sabemos nada de los bebés. Quiero decir, nada de lo que ocurre en la mente de un bebé entre 1 y 2 años. Y es muy curioso porque generación tras generación damos muestras de esta ignorancia. Si coinciden la abuela, la madre y la hermana del bebé que está en la cuna llorando, las maneras de reaccionar son distintas. La abuela puede decir, dejadle llorar un rato porque es bueno para disciplinarle. La hija puede decir, no, hay que correr enseguida a la cuna y sacarle del desamparo. Y la hermana puede decir otra cosa. Y sin embargo, estamos ahora descubriendo cosas realmente alarmantes. Una, y es el tema de este programa de redes, una es que la mejor manera de luchar contra las enfermedades mentales, contra la delincuencia y contra la violencia en nuestras sociedades es ocuparse de los bebés cuando sepamos cómo ocuparnos. Sue Gerhardt ha dedicado toda su vida profesional al estudio de los bebés, a la influencia del afecto en el desarrollo emocional de los más pequeños y a sus efectos en la vida adulta. Considerada una de las mayores expertas mundiales en su campo, hablaremos de la importancia del amor como modulador de cambios cerebrales en los bebés. Well, your main message, tu mensaje principal es que la mejor manera de abordar las enfermedades mentales, incluso la delincuencia y la violencia en nuestra sociedad, es ocuparnos de los niños, algo que no hemos hecho adecuadamente. Bueno, mi mensaje principal es que hay que ocuparse de los bebés. Y ahí estriba la verdadera dificultad, porque de alguna manera no logramos dar suficiente importancia a los bebés. Hablamos de los niños, y muchos hablan de los niños pequeños, pero casi nunca se habla de los bebés. Y creo que la primera infancia es en realidad la base de la salud mental. Por eso debemos atender mucho más a lo que sucede en ese periodo. ¿Por qué dices que los primeros años tienen una importancia enorme? Crucial, sí. ¿Por qué? ¿Por qué los 2 primeros? Los primeros 2 años, y también el periodo en el útero, del cual yo no hablo en mi libro, pero que según los últimos descubrimientos desempeña un papel fundamental. Pero ciertamente desde el momento del nacimiento hasta los 2 o 3 años se desarrollan muchos sistemas importantísimos en el cerebro, especialmente los que utilizamos para gestionar nuestra vida emocional. La respuesta al estrés, por ejemplo, los diferentes circuitos bioquímicos cerebrales en el cerebro superior, concretamente en la región orbitaria frontal, se empiezan a desarrollar justamente en ese periodo. En ese periodo crucial, sí. Y esta realmente es otra de tus contribuciones al debate. Sugieres que lo que sucede en los 2 primeros años, sea lo que sea, repercute en esa parte del cerebro que no se desarrollará hasta años más tarde, pero en la que dejará una marca para siempre. Eso lo dices. Sí. Todos estos aspectos tan importantes de desarrollo cerebral suceden de modo postnatal, tras el nacimiento. No se nace con ellos, ni tampoco son automáticos, sino que dependen de las experiencias que vive el bebé con los adultos o con las personas que lo cuidan. Por supuesto, la primera infancia no lo explica todo, porque el cerebro sigue desarrollándose durante toda la vida, y sin duda durante la infancia. Pero los primeros años son un periodo concentrado en el que el cerebro establece conexiones a la mayor velocidad de crecimiento que jamás alcanzará. Dobla su tamaño.
Todos los sistemas son más susceptibles a influencias mientras se están desarrollando, y su principal desarrollo acaece en ese periodo. En la Universidad de Nottingham han realizado un estudio que demuestra que los niños pequeños son capaces de sumar y restar antes incluso de aprender aritmética. Los científicos presentaron a niños de 5 años una serie de problemas que implicaban sumas y restas aproximadas de números grandes. Sin saber nada de aritmética, los niños consiguieron resolver bien los problemas. Estos resultados ponen de manifiesto que las abstracciones simbólicas y no simbólicas forman parte de una especie de conocimiento innato en los niños. Los autores sugieren que el aprendizaje de las matemáticas podría enriquecerse en los niños actuando y construyendo sobre esta capacidad. Otro estudio ha concluido que el lenguaje que utilizan los adultos cuando hablan con un bebé es universal. Científicos de la Universidad de California grabaron a 8 madres hablando en inglés a un bebé y después conversando con un adulto. Más tarde, un grupo de madres Shuar, una etnia indígena de Ecuador, escuchó estas grabaciones. A pesar de no entender el inglés, en un 75% de los casos, las mujeres Shuar identificaron si las mujeres estadounidenses se dirigían a un bebé o a un adulto. Es más, las indígenas adivinaron, en la mayoría de los casos, si la madre estaba regañando o haciendo carantoñas al bebé. En las conversaciones entre adultos, este porcentaje de aciertos fue mucho menor. Científicos de la Universidad de Chicago han ido más allá que sus colegas californianos. Han observado que este particular lenguaje con los bebés no es exclusivo de los humanos. Las hembras de Mono rhesus también lo usan, pero con un matiz diferente. Las hembras emiten distintos sonidos para llamar la atención de las crías de otras madres, no de su propia prole. El hecho de ver a los infantes cerca correteando despierta esta actitud en las hembras. Cuando emiten los sonidos, las madres de las crías deducen que el resto de las hembras del grupo solo desean jugar con los infantes y que no van a hacerles daño. Los expertos creen que estas vocalizaciones podrían favorecer la tolerancia social entre madres adultas y entre las hembras y las crías. O sea que realmente lo que afirmas en tu magnífico libro Why Love Matters, ¿por qué importa el amor?, es que para que un ser humano sea realmente independiente, debe haber sido primero un bebé dependiente. Exacto, eso es. Y este es el tema de la dependencia que desconocemos, ¿sabes? Es gracioso, pero he visto incluso en mi familia o en las familias de amigos situaciones en las que cuando el bebé empieza a llorar desde la cuna, la abuela, la madre y la hermana del bebé reaccionan todas de manera distinta. Una puede salir corriendo hacia el bebé para que deje de llorar. La otra tal vez diga, déjale llorar durante un rato, así aprenderá disciplina. Y la otra dirá, no, lo mejor es que llore hasta que se canse. Sabemos algo en realidad. Tengo la impresión de que no estamos aprendiendo nada. Pues no es una ciencia exacta. El cuidado de los niños no es una ciencia exacta. Depende de cada niño y de lo que cada niño pueda tolerar. Lo importante es que el bebé no se estrese demasiado. Si no lo hace, sea cual sea la manera en la que sus padres le cuiden, le irá bien. Pero el problema es que si este proceso persiste durante demasiado tiempo o se cronifica durante semanas o meses, puede tener efectos muy perjudiciales, especialmente para los bebés. Algo que creo que debo explicar es que los bebés no pueden gestionar un estrés excesivo. No pueden deshacerse de su propio cortisol. Como adultos, nosotros sí podemos.
Hemos descubierto maneras de gestionar el estrés. Llamamos a un amigo, o nos vamos a tomar algo. Es cierto. O nos tomamos una taza de té o un baño caliente, lo que sea. Para librarnos del estrés. Sí, tenemos varias maneras de calmarnos. Pero los bebés no. No pueden gestionar su propio cortisol. Dependen de los adultos para eso. Y a los bebés les resultan estresantes cosas relativamente pequeñas. Por ejemplo, para un bebé estar lejos de su cuidador durante demasiado tiempo es muy estresante, porque le va en ello la supervivencia. Un bebé no sabe si sobrevivirá o no. Necesita a alguien que le cuide. El dolor es necesario. Un dolor agudo desencadena ansiedad y atención indispensables para la supervivencia. El dolor viene provocado por un estímulo que daña o es capaz de dañar alguna región del cuerpo. Sin embargo, el dolor no existe más que en el cerebro. Tras la toma de conciencia del dolor, surge su expresión o manifestación externa. Esta es muy variable según el individuo y es más difícil de comprender y valorar en el caso del feto, el prematuro y el recién nacido. Por diversas razones, los médicos han subestimado durante muchos años la percepción del dolor en los niños pequeños. El desconocimiento del desarrollo estructural del cerebro llevó a pensar que la red neuronal no estaba suficientemente madura como para que el estímulo doloroso alcanzara el córtex cerebral y el bebé pudiera ser consciente de la experiencia dolorosa. Esta falsa creencia ha causado en muchos bebés dolor innecesario, que se ha interpretado además como miedo, enfermedad psicológica o simple comedia. Ahora se sitúa en el 7º mes del feto la formación de la conexión entre el tálamo y el córtex, lo que permite completar el circuito de transmisión nerviosa del estímulo doloroso. Tomar esa frontera para hablar de dolor en el niño no impide que sigan existiendo muchos problemas a la hora de evaluarlo. Un niño puede parecer sometido a terribles torturas por una pequeña extracción sanguínea, mientras otro permanecerá mudo, triste e inmóvil, soportando un dolor intenso. En realidad, se ha podido observar que los bebés pueden tener una sensibilidad al dolor superior a la de un adulto. Al nacimiento están maduras ya todas las estructuras nerviosas implicadas en la transmisión del dolor, pero podrían faltar elementos clave de la modulación de la señal dolorosa. Numerosas sustancias liberadas en los circuitos nerviosos al paso del impulso eléctrico limitan o filtran parcialmente la sensación de dolor, actuando algunos como analgésicos. En los primeros meses de vida no están a punto la totalidad de estas sustancias neuromoduladoras y esto provocaría una situación de hipersensibilidad en los bebés. Hasta hace bien poco no se tomaba en serio el dolor en el niño pequeño y mucho menos las consecuencias a largo plazo de los efectos de este dolor. Estos no se conocen y queda mucho por descubrir acerca de los mecanismos implicados en el dolor fetal y neonatal, pero se sabe ya que una estimulación dolorosa es capaz de dejar una profunda huella en el sistema nervioso central del bebé. En lo que respecta a la organización del trabajo, al papel de la mujer en la sociedad, a la educación, es fantástico, ¿no? Cuando pienso en el grado de ignorancia sobre las emociones de adultos y bebés, me pregunto cómo demonios sobrevivieron nuestros antepasados o nuestros padres. Dices que ahora sabemos un poco más al respecto, pero que todavía no se ha difundido a la sociedad. No lo saben los demás. ¿Qué podríamos hacer para difundirlo? Para cambiar los sistemas educativos, si es que sabemos exactamente lo que hay que hacer. Creo que debemos ayudar al cuidado de los bebés en la primera infancia con estrategias nuevas. Porque desde la revolución de la mujer, la situación ha variado mucho.
A mi clínica acuden madres que dicen que van a dejar a su hijo o hija en una guardería. Y hablamos de un bebé de unos 5 meses, porque el bebé